Haces tú la primera pregunta, ¿no? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat, un videochat de la Escuela de Pacientes, en este caso dedicado al cáncer de próstata, pregunta cáncer de próstata. Y está con nosotros una persona fundamental en el ámbito del cáncer de próstata, en el ámbito de la urología, a nivel nacional, a nivel andaluz, a nivel de Granada. Es José Manuel Cózar, él es jefe de servicio del Hospital Virgen de las Nieves, de Granada. Es presidente de la Sociedad Española de Urología y, por tanto, persona fundamental en estos temas. Por tanto, encantado de tenerte aquí con nosotros. No es la primera vez que estás con nosotros, pero encantado de volverte a tener. Muchas gracias, Jan. La verdad es que acabo de llegar justo hoy del Congreso Nacional de Urología que hemos tenido la Asociación Española de Urología en Bilbao durante los días 11 al 15 de junio, precisamente coincidiendo el día 11 con el Día Mundial contra el Cáncer de Próstata. Y allí se han dicho también muchos logros y avances en esta enfermedad y, por tanto, creo que un placer estar aquí contigo, Jan. Y una cosa que hace la sociedad española es fomentar la información de los pacientes. Así es. Una página web que lo favorece y lo fomenta y lo difunde, ¿no? Así es. En la Asociación Española de Urología, bueno, decirte que ya soy past president. He estado de presidente durante 4 años y ahora ya me ha relevado el doctor Manuel Esteban. Ahora mismo soy past president y soy el director del patronato de la Fundación para la Investigación en Urología. Estaré 4 años y uno de los motivos que vamos a poner en marcha con mucha ilusión es una página que se va a llamar AEU-ESP, de experiencia de los pacientes. Contamos ahí con la doctora Carmina González Enguita, que es la directora de esa oficina del paciente, y vamos a trabajar en lo que tú dices, en hacer una página que sea muy accesible al paciente, que pueda preguntar por su problema en particular, él o su familia, y además donde todos los contenidos van a estar, por supuesto, puestos de la mano de un urólogo, de un experto y también con un lenguaje accesible a esos pacientes. Como posiblemente te tengamos también a ti, Giancarlo, como experto asesor en esta página para su construcción. Encantado. Vamos un poco al tema, ¿no? Porque tenemos muchas preguntas sobre el tema del cáncer de próstata. Ayer estuvimos hablando con la doctora, la oncóloga médica del Hospital Reina Sofía, la doctora Méndez, hablando sobre el tema. Me gustaría que primero nos explicaras qué aporta la urología y qué aporta la oncología al tratamiento de un cáncer de próstata. Bien, pues mira, te comento, el urólogo es el especialista, y lo hemos dicho ahora en el Congreso Nacional, en torno al que gira el paciente que tiene un cáncer de próstata. No porque nosotros lo decidamos, yo creo que aquí el que tiene que decidir es el paciente, Giancarlo. Lógicamente, luego, dentro de la atención que se va a prestar a ese paciente con un cáncer de próstata, estará el urólogo, estará el oncólogo radioterapeuta, estará el oncólogo médico, pero es que habrá otros médicos. Hay médicos como el médico de medicina nuclear, que ya no solamente hace diagnósticos, sino que nos ayuda a identificar la enfermedad, nos ayuda incluso a tratarla con ciertos fármacos. Está el médico de la unidad del dolor y cuidados paliativos para la última etapa. O sea, hay muchos médicos y muchas especialidades implicadas en lo que es el proceso asistencial del cáncer de próstata. Pero, lógicamente, el urólogo, por ser de la disciplina de la urología, la próstata, es el que debe ser el que mantenga el eje de tratamiento del paciente. Porque el paciente, cuando nota los primeros síntomas prostáticos, al que acude al urólogo. Y el urólogo es el que va a diagnosticar y a sospechar el cáncer de próstata, es el que le va a diagnosticar la enfermedad, porque la biopsia de próstata en nuestro país la hace el urólogo, y es el urólogo, cuando tiene los datos de la biopsia, el que va a hacer el estadiaje de la enfermedad. Y en función del estadiaje de la enfermedad, que es muy importante para saber si es un cáncer de próstata localizado, de bajo o alto riesgo, si es un cáncer de próstata localmente avanzado o es un metastásico. A su vez, dentro del metastásico también puede ser de alto riesgo o de bajo riesgo. Y, por tanto, es el que, de alguna forma, va a ser el que lleve el paciente y lo haga partícipe a las otras especialidades en función de cuáles sean las necesidades de ese paciente. En ese sentido,
tú has dicho, los primeros síntomas los trata un urólogo, los determina un urólogo. Sí. ¿Qué síntomas empieza a tener una persona para decir, voy al urólogo porque necesito que me mire, ¿no? Eso es. Pues mira, lo primero es los síntomas. Los primeros síntomas... ¿Me oye? Creo que se ha quedado. Sí. Sí, me oyes, ¿no? Te digo. Los primeros síntomas son cualquier alteración del hábito micional del paciente. Y digo por hábito micional, un paciente sabe cómo orina de toda la vida. Y a partir de una edad, que suele ser los 50, los 55 o los 60, pues empieza a notar que el chorro de la orina es más flojo, que se levanta más veces por la noche a orinar, que cuando está con los amigos tomando una cerveza, antes aguantaba bien la orina y ahora tiene que ir cada hora o hora y media a vaciar, porque tiene que ir al servicio a vaciar la vejiga, que le escuece al orinar. Y ya otros más graves pueden ser porque ha notado que orina sangre, o otros más graves pueden ser que tiene un dolor ahí a nivel del periné. O sea, en esta escala pueden ser desde los más simples, como digo, de disminuir la fuerza del chorro micional, que es el más frecuente, o levantarse más veces por la noche, o aguantar la orina y tener que orinar cada 2 horas. Esos son síntomas que pueden ser de un crecimiento prostático benigno o maligno. Pero es el urólogo el que tiene que hacer el diagnóstico y empezar a hacer la exploración y las pruebas urológicas. Y entonces, a partir de ahí, vosotros empezáis a hacer analítica y determinaciones urológicas. Básicamente, lo que hacéis es algún tipo de analítica y algún tipo de exploración física, ¿no? Fundamental, Giancarlo, fundamental la exploración con un tacto rectal. El tacto rectal sigue siendo importante. El urólogo lo debe hacer, el médico de atención primaria también lo puede o lo debe hacer. Y en la analítica, pues nosotros vamos a ver la función renal que tiene, si tiene alterada o no esa función renal porque haya tenido unos problemas de no orinar lo que debía orinar. Vamos a hacer unos análisis de orina para ver si esos síntomas que tiene pueden ser simplemente una infección de orina. A veces puede tener escozor o polaquiuria, que es orinar más veces de lo frecuente y simplemente es porque tiene una infección. Entonces vamos a descartar lo básico y vamos a pedir un análisis que tú conoces bien, que yo creo que ya en España todo el mundo conoce y algunos incluso ya todo el mundo interpreta, que es el famoso PSA. El PSA se han escrito ríos de tinta, la interpretación la tiene que hacer el urólogo en la consulta con su paciente, porque a veces ya, bueno, pues hasta puede ser motivo de tertulia en las cafeterías sobre el PSA que tengo, que no tiene, y no se basa en una cifra, sino se basa en más variables que el urólogo en su conjunto tiene en cuenta a la hora de sospechar o no un cáncer de próstata. Vale, por lo tanto, ya hemos hecho hemos visitado al urólogo, nos ha hecho un análisis de sangre, hemos hecho un PSA, nos ha hecho un tacto rectal, tenemos un cáncer de próstata. Eso es. ¿Qué tipos de cánceres de próstata hay y qué agresividad o qué gravedad de los mismos hay, ¿no? Eso es. Una vez que es muy importante dejar claro que el cáncer de próstata no se diagnostica ni por PSA, ni por TAC, ni por eco. Solamente hay una forma de diagnosticar que es por la biopsia de próstata. Lo digo porque hay pacientes que vienen y dicen, bueno, yo ya con un TAC en la próstata el cáncer no se ve como una masa, como se puede ver en un cáncer de pulmón o en un cáncer de hígado, que se ve una masa, se ve un mazacote y dice, oye, tengo un tumor. No, no. La próstata puede ser totalmente normal en el TAC o en la resonancia o en la ecografía y haber un cáncer. Por tanto, lo primero, biopsia. Y en la biopsia de próstata nos va a dar un indicador que es el grado de diferenciación. Ese grado de diferenciación que nos va a decir si las células que está viendo el patólogo son más buenas o menos buenas o más agresivas, eso pues un señor, un patólogo que se llamaba Gleason, que se llama Gleason, escrito en inglés, y él pues pasó a la historia, este patólogo, describiendo ese grado de diferenciación de las células. Y por eso nosotros, los urólogos, le llamamos el grado de Gleason. Pero Gleason es el nombre del patólogo que nos describió esto. Y ya eso nos está diciendo, en esa puntuación de 1 a 10, ese Gleason ya nos está diciendo que si es de 1 a 6,
la agresividad es baja, va a ser un tumor, un cáncer de próstata, de alguna forma, benigno. Si de 1 a 10 es 7, va a ser un grado intermedio. Y si es un 8, 9 o 10, ya no habla de una agresividad, de que son células tumorales agresivas. Entonces, lo primero, como digo, el Gleason, como grado para decir si es un riesgo más o menos agresivo. Luego, al Gleason le vamos a sumar el estadiaje de la enfermedad para ver si, como digo, tiene metástasis o no tiene metástasis, que será un localizado o un metastásico. Y en función de eso vamos a abrir el abanico de tratamiento. Va a depender sobre todo si es un bajo riesgo, según la anatomía patológica, y localizado porque no tenga metástasis, o bien es un alto riesgo porque tenga un Gleason alto y además tenga metástasis. ¿De acuerdo? En función de eso vamos haciendo clasificaciones. Gleason, bajo riesgo o alto riesgo. Metástasis, sí o no. ¿De acuerdo? Y en función de esas variables hay más. Incluso se tienen tanto en cuenta, porque no se puede esto complicar, porque estamos hablando también para pacientes, pero a veces utilizamos unas tablas, los médicos, que se llaman nomogramas, donde ya ahí metemos el tacto rectal, metemos el PSA, porque lógicamente si el PSA está por encima de 20, tiene un cáncer de próstata de más riesgo que si es por debajo de 10. ¿Entiendes, Jean-Carles? O sea, la cosa se puede complicar mucho, pero de cara a los pacientes que sepan que nosotros nos manejamos con la anatomía patológica, el Gleason, y con las pruebas que nos dicen si el paciente tiene metástasis o no. Esas son las dos grandes principales. Y con esas variables, con esas teniendo en cuenta Gleason menos de 7 o más de 7, teniendo a la biopsia, teniendo en cuenta si es localizado o metastásico. Eso es. ¿Qué tenemos hoy en día para un paciente con cualquiera de esos niveles? Pongamos Gleason bajo localizado, Gleason alto localizado, Gleason alto metastásico. ¿Qué sería el tratamiento? Bueno, lo primero que quiero dar es una noticia de alguna forma buena, una buena noticia de cara a la tranquilidad de los pacientes. Y es que en España, de cada 100 tumores de próstata que diagnosticamos los urólogos, con los datos que tenemos en la Asociación Española de Urología, de un estudio que hicimos en toda España, decir que el 90%, incluso más, de todos los que diagnosticamos, o sea, de cada 100, 90 están localizados. Y solamente entre un 6-5% son metastásicos y un 4% localmente avanzados. Por tanto, de cada 10, 9, es la buena noticia, tienen un cáncer de próstata localizado y, por tanto, curable. Y solamente un 10 localmente avanzado y metastásico. ¿Qué tratamientos tenemos? Pues, lógicamente, en esos localizados, los tratamientos son con intención curativa. Y con intención curativa tenemos las terapias focales como son la braquiterapia. Nosotros lo hacemos en el Virgen de las Nieves, de tal manera que estamos tratando solo el tumor, no extirpamos la próstata. Muy localizado, ¿no? Muy localizado. En los de bajo riesgo, esos serían los de Gleason de 7 para abajo y de bajo riesgo localizado. Utilizamos la braquiterapia, terapia focal le llamamos porque no hace falta extirpar la próstata. Y por tanto es mínimamente invasivo. Y además, vengo a decirte que el poner hoy este videochat ha sido una fecha que pusimos hace tiempo, pero dada la circunstancia, te tengo que decir que justo ayer tarde hicimos por primera vez en el Virgen de las Nieves otro tipo de terapia focal, que es la criocirugía. De tal manera que con un gas se congela la próstata y así también matamos las células cancerosas. Hicimos 2 pacientes con crioablación de la próstata, una criocirugía que, suponemos, la cirugía fue bien, ahora habrá que esperar el seguimiento de los pacientes. Pero fíjate, eso se llama terapia focal con intención curativa en cáncer de próstata localizado de bajo riesgo. Cáncer de próstata localizado, también otras opciones terapéuticas con intención curativa, la cirugía radical. Podemos quitar la próstata y luego ya discutiremos si lo hacemos con cirugía abierta, con cirugía laparoscópica
o con cirugía robótica, pero todas las tres son técnicas de cirugía radical de quitar todo. Se quita la próstata, las vesículas seminales y se analiza por el patólogo. Algunos pacientes piensan que yo quiero eso como lo más radical, pero bueno, nosotros lo decidimos cuando es necesario, porque también tiene complicaciones y también tiene efectos secundarios o secuelas que a veces luego son muy molestas para el paciente. Y luego, otra opción curativa es la radioterapia. Si hemos dicho que la braquiterapia son semillas radioactivas de terapia focal, también tenemos la radioterapia externa, que también la hacemos, por supuesto, en el Virgen de las Nieves, los oncólogos radioterapeutas, y hay que decir a los pacientes que en el cáncer de próstata localizado tiene unos resultados y unas tasas de respuesta y de curación similares a la de la cirugía. A veces se nos achaca a los urólogos que defendemos más la cirugía que la radioterapia. Nosotros al paciente le ofrecemos ambas técnicas, cuando es posible, porque son las dos curativas, ¿de acuerdo? Y a veces el paciente el que decide si quiere cirugía o quiere radioterapia. No inclinamos la balanza o no debemos inclinarla. Le decimos los pros, los contras de cada técnica. Y eso es hablando del localizado. Por supuesto, si estamos hablando ya de pacientes con metástasis... Metastásico ya sería otra cuestión, ¿no? Claro, en esos pacientes, fíjate, el cáncer de próstata, al igual que el de mama, es un tumor andrógeno dependiente, igual que el de mama es estrógeno dependiente. Son los dos tumores de la economía humana que dependen de las hormonas, tanto en el hombre de la masculina y en el cáncer de mama de la femenina. Por eso tienen a veces comportamientos biológicos similares. En el cáncer de próstata, cuando ya da metástasis, nosotros lo que intentamos es quitarle el alimento al cáncer de próstata. Porque la próstata crece con la hormona masculina, con la testosterona. O sea, un paciente, Giancarlo, sin testosterona, nunca tendría un cáncer de próstata. Nunca lo tenían, por ejemplo, los eunucos en el antiguo egipcio. Ni los niños estos italianos, los famosos castrati, en esos niños que hacían amputaciones de los testículos para que no le cambiara la voz, y eran como ahora los futbolistas, eran las estrellas del momento, y sus padres, para tener, seguir explotando su voz, pues le hacían castrati. En esos hombres nunca crecía la próstata, nunca había un cáncer de próstata, porque siempre es andrógeno dependiente. Por tanto, esa explicación te vale para decir que en esos pacientes con enfermedad sistémica, nosotros lo primero que hacemos es suprimirle la testosterona para que el cáncer, que ya ha salido fuera de la próstata, ya no es curable haciendo una terapia focal o una cirugía o una radioterapia, porque puede tener metástasis en cualquier parte del cuerpo humano. Lo que hacemos es cortarle el suministro al enemigo. Y ese corte de suministro es retirando la testosterona. Lo primero que hacemos es, con una inyección, que muchos pacientes conocerán si nos oyen, que lo que va a hacer es suprimir la producción de testosterona en los testículos. Y eso es, digamos, lo que hacemos todos los urólogos. Y ahora incluso hay noticias buenas, y esto sí que es novedoso. Esto se está hablando ahora mismo en los congresos americanos de urología, en el Congreso de Oncología Médica americano, y lo hemos hablado ahora mismo en Bilbao, en el Congreso Nacional de Urología, la pasada semana, jueves y viernes, donde, fíjate, están saliendo moléculas que lo que hacen es dar un paso más allá, y en esos pacientes que tienen o que le llamábamos metastásicos de alto riesgo, porque tienen muchas metástasis o un Gleason 8, lo que le estamos poniendo son moléculas que hacen una deprivación hormonal todavía más allá del bloqueo hormonal. Estamos hablando de moléculas como la amiraterona, la enzalutamida y en metastásicos. También otras moléculas como la palutamida en pacientes que todavía no tienen metástasis para retrasar que aparezcan. O sea, quiero dar idea de que estamos ahora mismo en un mundo cambiante donde el pronóstico de estos pacientes con enfermedad avanzada, con metástasis de alto riesgo, está cambiando porque le estamos aportando más supervivencia sin apenas efectos secundarios. Porque estamos hablando siempre de moléculas que lo que hacemos es bloquear la síntesis de testosterona. No estamos hablando de quimioterapia todavía en esta fase, y son fases avanzadas. De todas formas, ¿la quimioterapia es una opción de tratamiento? Sí.
te digo, la quimioterapia, lógicamente, todas estas nuevas moléculas que están apareciendo están desplazando a la quimioterapia. Hay algunos protocolos, que lo hablamos nosotros con nuestros oncólogos, en pacientes que al diagnóstico tienen una carga tumoral bestial, o sea, tienen muchas metástasis, tienen dolor óseo, o sea, son pacientes que los diagnosticamos. En España posiblemente sea menos del 1%. En otros países, desgraciadamente, llegan los pacientes así al médico. Nosotros, gracias a programas y a la concienciación que se está haciendo, el paciente consulta antes de llegar con esa carga tumoral tan grande. Bien. Pero cuando se da el caso de que se diagnostica ya con metástasis vertebrales en más de 3 sitios, con lo que llamamos alto volumen tumoral, pues hay una opción que es empezar con las dos cosas a la vez. Y es que empezamos con el bloqueo hormonal, quitamos la testosterona y además le damos el Docetacel. Entonces, en ese régimen, con 6 ciclos de Docetacel, 6 meses, y el bloqueo hormonal, estamos haciendo, digamos, estamos disparando con todo lo que tenemos. Estamos atacando la enfermedad porque es un caso ya que si no se nos va a ir. Y en esos casos sí está indicada al inicio de la quimioterapia. Y en el otro sitio donde está indicada la quimioterapia es cuando el paciente, a pesar de todos estos fármacos nuevos que hemos hablado, que son antiandrógenos potentes, bloquean la acción de la testosterona porque no se produce testosterona, como he dicho, la viraterona, la enzalutamida. Cuando el paciente progresa después y ya no nos queda otra arma, pues utilizamos lo que es el Docetacel o el Cabazitacel, que son moléculas de quimio, tienen unos efectos secundarios mayores, afectan más a la calidad de vida del paciente y nosotros, pues lógicamente ahí, y sobre todo también una circunstancia que la utilizamos, que es cuando son pacientes metastásicos con dolor. Si tienen dolor, también hay que empezar contra antes con quimioterapia, ¿vale? Entonces, ¿tiene su lugar? Sí, pero se ha desplazado mucho al final de la enfermedad gracias a la aparición de estos fármacos potentes como nunca lo habíamos visto. Jean-Carles, nosotros tenemos experiencia en nuestro servicio y la verdad es que nos llama a los urólogos la atención mucho de los resultados que se consiguen con fármacos que hasta ahora no teníamos, fármacos que son orales, que el paciente toma en casa por vía oral y que los efectos secundarios son mínimos y que se controlan muy bien. Muy bien. Yo creo que hemos hecho un panorama de lo menos a lo más. Eso es. Hemos hecho desde la braquiterapia a tratamientos más invasivos, diríamos, aunque hemos visto que la afectación de la calidad de vida depende mucho de muchas cuestiones, no solo de los tratamientos. ¿Qué puede hacer un paciente? Nos preguntan, para prevenir, para no llegar a un cáncer de próstata. ¿Qué debe hacer, Aldo? Bueno, es que es la pregunta del millón, porque el hombre, como he dicho, por el mero hecho de ser hombre y tener testosterona, el tener testosterona es un factor de riesgo de tener un cáncer de próstata. Por tanto, cualquier hombre está a riesgo de tener un cáncer de próstata. Se ha comentado algunas variables de la dieta. Por ejemplo, la incidencia y la prevalencia es mucho mayor, por ejemplo, en estado híbrido de cáncer de próstata y se ha asociado mucho a la dieta de grasa, las grasas saturadas, la grasa tipo hamburguesa, de tomar mucha carne con tocino y sobre todo churrascado con todos los oxidantes que eso lleva. Frente a eso, pues aquí en Andalucía tenemos todo lo contrario. Frente a las grasas saturadas, tomar más grasas insaturadas, o sea, aceite de oliva. Dieta mediterránea, huir de la hamburguesa y de la dieta con ese tipo de altos contenidos en grasas saturadas o de carne con mucha grasa. Poco más, porque luego se han hecho programas de screening con oligoelementos, vitamina D, pero no hay conclusiones claras. Y otra cosa también que yo creo que es bueno es deporte, vida sana. Todo esto es, ¿sabes por qué? Porque el deporte y la vida sana producen oxígeno y combaten esos agentes tóxicos que suelen ser oxidantes de la célula. Entonces, si tú haces ejercicio físico, haces una vida sana, pues estás consumiendo antioxidantes contra esos carcinógenos que suelen ser todos oxidativos.
Muy bien. Por tanto, dieta sería el elemento único que tenemos para agarrarnos, más ejercicio físico serían los dos aspectos más importantes. Una cosa, José Manuel, en ese sentido, una ¿cómo afecta un cáncer de próstata a la vida sexual? ¿Qué podemos decir ante eso? ¿Cuáles son los efectos más habituales que tiene un cáncer de próstata en la vida sexual de las personas? Bien. Bueno, el cáncer de próstata, efectivamente, el problema de la afectación de la vida sexual va a ser por los tratamientos que hacemos en el cáncer de próstata. Porque, fíjate, precisamente las terapias focales, en esos casos que se pueden hacer, que son mínimamente invasivas, lo que van buscando es la preservación de la función sexual. Porque está claro que los nervios que van al pene, los nervios erectores, pasan por lo que es la cápsula prostática. Generalmente se dice que en el horario citoscopio entre las 5 y las 7, o sea que es una zona muy delimitada, que es donde son las bandeletas. Y todo eso en la cirugía las preservamos. Los cirujanos intentamos preservar las bandeletas por donde van los nervios erectores para que el paciente mantenga la función sexual después de la cirugía, pero es difícil. Es difícil porque el cirujano, si te quedas corto, mantienes enfermedad. Y si el límite de la cirugía es positivo, estás dejando tumor. Y si te pegas demasiado, dejas tumor. Y si te separas demasiado de la próstata, pues cortas la bandeleta y dejas al hombre impotente. Por tanto, la disfunción eréctil se produce sobre todo con la cirugía, en gran porcentaje. Se produce con la radioterapia, a lo mejor no tanto, en menos de la mitad de los casos, con la radioterapia. Y se produce con los tratamientos hormonales. Piensa que los tratamientos hormonales lo que hacen es bloquear la síntesis de testosterona. Si un hombre no tiene testosterona, pues pierde a veces el vigor físico, pierde la libido, que es el deseo sexual, y pierde la potencia, ¿vale? Por tanto, tanto la cirugía como la radioterapia, como el bloqueo hormonal, las tres lastran. ¿Cuánto? Pues va a depender luego de si el tumor es muy localizado en el lóbulo derecho y yo preservo la bandeleta del lado izquierdo. Y a lo mejor ese paciente mantiene un grado de potencia aceptable, que luego nosotros además hacemos rehabilitación de la función sexual con drogas vasoactivas que existen, que todo el mundo conoce y que ahí están indicadas para que el paciente recupere su función sexual. Pero, lógicamente, tienen ese coste que posiblemente también por eso cada vez más los pacientes buscan las terapias focales como alternativa a la cirugía radical que tiene el coste de la potencia sexual. El cáncer de próstata por sí como enfermedad no afecta. Lo que afecta a la función sexual es la cirugía o la radioterapia en menor nivel. También hay otra cosa. Hay gente que dice, me va a afectar a cómo hago pipí, a la vejiga o cómo voy de vientre. ¿Puede afectar en ese sentido? Porque también son preocupaciones que tienen algunas personas que nos han preguntado. Bien. Sí, bueno, tiene efectos secundarios en la forma de la micción. Piensa que una vez que quitamos la próstata, la vejiga se queda como una botella boca abajo y la uretra, y le hemos quitado el tapón, que es la próstata. Por tanto, ahora la continencia ya solo va a depender de unas fibras que están en el cuello de la vejiga, que es el esfínter interno, y el suelo pélvico que haría de esfínter externo. Entonces, la continencia, aproximadamente eso hemos ido mejorando en la técnica quirúrgica. Cada vez se queda el paciente menos incontinente, pero aún tenemos que a lo mejor 1 de cada 4 o 5 pacientes, lo que sería un 15 o un 20%, tienen una incontinencia. Incontinencia que mejora con el tiempo cuando le decimos a los pacientes que hagan contracción, y luego así lo señalo con la mano, del suelo pélvico, para que el suelo pélvico cierre y haga también de esfínter externo y pueda retener mejor la orina. Con la radioterapia no hay incontinencia, pero a veces si la radiación, aparte de quemar el tumor de la próstata,
quema el cuello de la vejiga, se puede producir síntomas irritativos de cistitis en la vejiga y síntomas irritativos de rectitis en el recto, que está justo pegando por detrás a la próstata. Por tanto, la orina se afecta sobre todo por la continencia urinaria que se pierde en ese 1 de cada 4 o 5 varones y por los síntomas irritativos que puede producir la radioterapia. La función sexual, por ejemplo, la afecta el bloqueo hormonal, pero no tiene alteración sobre la función miccional. Los tratamientos hormonales que hemos dicho de bloqueo de la testosterona, por ejemplo, no tienen ningún efecto sobre la función de la orina o sobre el escape de la orina. Y una cuestión, es decir, básicamente, por tanto, ya sabemos más sobre el tema, sabemos lo que afecta o no, sabemos que hay algunas cuestiones que pueden afectar más que otras. Ante eso, ¿qué consejos, es decir, cómo se está mejorando la cirugía por parte de los urólogos para disminuir los efectos secundarios? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo se está avanzando en ese sentido? Pues bueno, se está avanzando. Hay una forma de avanzar siempre en cirugía que es la madre experiencia, que es lo que sería, en vez de la cirugía basada en la evidencia, pues sería la cirugía basada en la experiencia. Lógicamente, el cirujano que tiene más experiencia, que opera más próstatas radicales, conserva mejor las bandeletas o puede tener una mejor técnica, depurar su técnica para que la continencia sea mejor. Por lo tanto, vaya por delante, que claro, no es lo mismo el cirujano que hace una que el que hace 100 al año, ¿vale? Por lo tanto, y eso es la experiencia porque eso es innato a cualquier tipo de cirugía. De forma general, los urólogos estamos mejorando la técnica quirúrgica porque, como digo, se puede hacer abierta, se puede hacer laparoscópica y, sobre todo, se puede hacer robótica. La cirugía robótica, lógicamente, Giancarlo, si yo, en vez de verlo con el ojo humano, lo estoy viendo dimensionado por el ojo del robot, una lente que además es tridimensional, con lo cual yo puedo ver perfectamente como si estuviera viendo la cirugía, y los brazos del robot son movimientos milimétricos, yo puedo afinar mucho más en la conservación de las bandeletas y, por tanto, mantener la potencia. Por tanto, la conservación de la función sexual se mejora con la cirugía robótica. Con la técnica también de luego dar los puntos y coser esa vejiga con la uretra, también se hace menos daño. La recuperación del paciente a su vida, a su entorno laboral es antes, precoz. Han disminuido con la cirugía robótica la necesidad de transfusiones de sangre porque es menos agresiva, menos invasiva por los trócares del robot. Y yo la buena noticia que tengo es que, por ejemplo, en Andalucía pues se van a implementar más robots. Hasta ahora teníamos en 2 capitales y dentro de poco creo que vamos a tener en casi todas, o por lo menos de las 8 provincias andaluzas, vamos a tener en 6. La cirugía robótica. En ese sentido, ¿no? Se mejoran los tratamientos, ¿no? Se mejora. Yo he visto cirugía robótica. En Granada va a ser una de esas 6 provincias que la vamos a tener. Y cuando tú vas a un congreso y ves los compañeros que lo hacen y ves los vídeos de cómo lo hacen, dices, hostia, esto es que no lo puedo hacer yo con las manos, por mucha experiencia y bueno que sea. Hay movimientos del robot, de cercanía, de proximidad, como digo, que son mejorables con la técnica robótica. Y casi estamos ya terminando. De todas formas, una cosa que no hemos hablado es de cuánta gente hablamos cuando hablamos de cáncer de próstata. El cáncer de próstata es un cáncer muy frecuente, probablemente el más frecuente en hombres, diríamos, ¿no? Sí, sí, sí. Indudablemente, Giancarlo. Es algo innato, como decía, a la madre naturaleza del hombre. El hombre que tiene testosterona va a estar a riesgo de tener un cáncer de próstata. Y la incidencia, pues fíjate, yo creo que ahora mismo en incidencia es el primer cáncer incidente en el varón. Al año se diagnostican en España ya aproximadamente unos 35.000 nuevos
casos de cáncer de próstata. Pues nosotros hicimos un estudio ya hace 8 o 9 años y estaba en 26, 27.000 nuevos casos. Y ha ido subiendo cada año. Aquí en la Escuela Andaluza de Salud Pública tenéis un registro donde se lleva también esa incidencia que hay a nivel andaluz y nacional. Y como digo, en España 35.000 nuevos casos de cáncer de próstata son muchos cánceres. Afortunadamente, la buena noticia es que el 90% son localizados. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Decía que casi son más casos que casos de cáncer de mama anuales, ¿no? Sí, sí, sí. 33.000 o algo así, ¿no? Sí, es más. Es más que el cáncer de pulmón ya, más que el cáncer de colon en el varón y en incidencia no solamente está aumentando estos tumores, sino también en prevalencia, porque afortunadamente tenemos tratamientos que hacen que la supervivencia se alarga, con lo cual la prevalencia global de estos pacientes, pues año a año, gracias a Dios, al sobrevivir a la enfermedad, pues van aumentando, digamos, la cantidad total de pacientes que vienen a sufrir un cáncer de próstata o que lo tienen y de alguna forma con los fármacos que he dicho, pues se cronifica la enfermedad y siguen una calidad de vida buena. Globalmente, por tanto, los tratamientos mejoran, sí. El diagnóstico mejora, los cirujanos mejoráis con la experiencia o con las nuevas técnicas, sí. Que por tanto mejora la calidad de vida de los pacientes. Sin duda, sin duda. Yo eso, vamos, lo he notado incluso en mi propia evolución como profesional. No tiene nada que ver el paciente que yo veía con un cáncer de próstata y los tratamientos que le hacíamos hace 20 años, Jean-Carles, con los que le hacemos ahora mismo. Yo veo a los pacientes en mi consulta y a los pacientes, bueno, pues vienen y hablan de fútbol, hablamos muchas veces más del ascenso del Granada en la consulta que de su enfermedad. Y hay veces que tengo que cortarle y decirle al paciente, bueno, hablamos de lo suyo. Y me dice, no, si yo de lo mío estoy muy bien. Y digo, bueno, pero tenemos que cubrir el expediente. Lo digo porque el paciente a veces, como digo, bien viene a la consulta en revisión de su cirugía, se encuentra bien, con PSA, marcador tumoral en 0, o vienen porque están tomando los fármacos estos que te he comentado, ya sean pacientes en tratamiento con abiraterona, con enzalutamida, y los pacientes vienen que si tú lo ves por la calle no piensas que están enfermos, sin dolor, con buen estado general, te hablan de que, bueno, de que van a tener viaje de crucero, que se van a ir, te preguntan, ¿puedo ir a coger el avión que nos vamos en un viaje del inserso? Yo, ningún problema. O sea, la calidad de vida, eso, quien pasaba la consulta ha visto en 10 años cómo ha evolucionado y cómo ahora mismo estos pacientes, pues la mayoría están con un estado general bueno. Y luego, bueno, pues desgraciadamente el que sufre progresión y llega a estadios finales de la enfermedad, pues también por las unidades que tenemos de cuidados paliativos y de unidades de tratamiento del dolor, pues también le hacen a los pacientes y a las familias muy llevaderos ese último trance. Pero como digo, estamos aprendiendo a cronificar la enfermedad. Estamos hablando, Jean-Carles, de supervivencia de 6, 7, 8 años en pacientes que tenían un cáncer de próstata metastásico. Que hace 10 o 15 años, bueno, ahora ya una tragedia. Y ahora mismo, pues bueno, si un paciente de 70 o 70 y tantos años lo mantiene en tratamiento durante 8 o 10 años, pues pueden ver crecer felices a sus nietos y tener una sensación que por eso a veces, fíjate, yo cuando hablo en las sesiones con los oncólogos, me preguntabas tú por la compañera de Córdoba antes, y me decía que es una enfermedad que debemos participar todos, perfecto, en las comisiones de tumores. En la comisión de tumores, yo esta mañana, los martes, la he tenido con mi oncólogo. Y ahí se debe hablar y entre todos opinar lo mejor para el paciente. Pero tú imagínate, Jean-Carles, cuando yo a veces digo, si este paciente fui yo quien le hizo el PSA hace 20 años, luego lo operé de la cirugía, luego progresó y lo mandé al radioterapeuta, luego vino, luego le puse el bloqueo hormonal y a lo mejor al final pues tengo que mandarlo a tratamiento con los nuevos tratamientos. Pero el paciente, cuando está en la consulta de urología, se ve rodeado de otros pacientes que a lo mejor están empezando en la fase. Y muchas veces son luchas estúpidas. No es que debamos luchar entre especialistas, es el paciente del oncólogo, del urólogo, pacientes del sistema. Somos nosotros los que tenemos que entrar y salir según lo necesita
el paciente. Pero el paciente en la consulta de urología siente seguro y a veces tenemos que, yo lo acompaño a la consulta de ponerle quimioterapia, pero el paciente quiere seguir ligado al urólogo porque el mandarlo al oncólogo, que es un médico que él a veces no conoce, que él asocia a enfermedad más grave, a que ya le van a poner unos ciclos de quimioterapia y, uy, esto ya que me estoy muriendo, doctor. O sea, para a veces desdramatizar, si los urólogos le acompañamos a la consulta con buen entendimiento con estos compañeros nuestros, que son los oncólogos médicos, el paciente soporta mejor. Dice, bueno, me van a poner estos ciclos, pero me va a seguir viendo mi médico. Porque si no parece que es que nosotros, que queremos seguir tratándolo, nos lo queremos quitar en medio, o al contrario, que piensa que lo mandamos a otro médico porque ya no hay más solución. Y ahí a veces es donde surgen las disfunciones entre urólogos, oncólogos, que si el paciente es tuyo, mío. No, el paciente es del hospital. El paciente lo que quiere es que lo traten de la mejor forma posible. Y las discusiones para ver cuál es el mejor tratamiento están dentro de las comisiones, que es la comisión de tumores. Ahí se decide y se pone en su historia lo que han decidido entre todos. Y luego, ¿quién da la cara? ¿Quién es el que habla con él? El médico que él conoce, del que habla del Granada, del que habla del partido y del que a lo mejor viene acompañado y le dice, mire, este es mi nieto que nació, en fin, lazos afectivos que le hacen más llevadera la enfermedad. Esa es mi propuesta de tratar al paciente porque algún día nosotros también estaremos en esa situación o puede que lo estemos y quisiera que me trataran a mí así. Gracias. Pues muchísimas gracias, José Manuel, por tu sapiencia, por tu saber, por tu experiencia, por tus consejos, muy útiles, muy interesantes, en un entorno que esperemos que, tú decías que ha cambiado mucho el abordaje del cáncer de próstata, pero seguro que en 5 años más cambiará más, ¿no? Seguro, ¿no? Sí, señor. Así es, un placer también aquí y contribuir contigo a que la sociedad, que los pacientes y los familiares conozcan de estos avances y conozcan que, hombre, yo creo que ahora mismo nuestro sistema sanitario están en buenas manos. Y no por mí, sino por todos los urólogos que conozco y que me rodean en toda España. Gracias. Pues muchísimas gracias. Este vídeo se podrá ver en un rato en internet, en el canal de YouTube de la Escuela de Pacientes, y también podrán leer algunos de los consejos que nos ha dado José Manuel Cózar, urólogo, jefe de servicio del Servicio de Urología del Hospital Virgen de las Nieves. Ha sido durante unos años, 4 años como mínimo, de la Sociedad Española de Urología. Ahora ha pasado a ser el presidente de la Fundación que lidera la investigación y que favorecerá el tema de la difusión en los ámbitos de todo lo relacionado con la urología y, por tanto, un referente nacional e internacional que siempre es un placer escuchar. Muchísimas gracias y nos vemos en el día a día en Granada. Muchas gracias. Muchas gracias.